partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández y @Monitor Indígena. Y últimamente abrimos también el de cumplimiento criminal o cumplimiento penal, lo llamamos @cumplicriminal. Etiquetas, Monitor de Derechos Humanos, Observatrocidades, DH Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles 14 de septiembre de 2022 contamos con la abogada Marta Tineo. Marta es especialista en derechos humanos, además de su excelente formación en derecho penal, y también en sistemas de justicia. Tiene una maestría en criminalística, con amplia experiencia en acompañamiento a víctimas y grupos vulnerables, especialmente personas privadas de libertad. Formó parte del equipo fundador de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, en esa época gloriosa, importante, inaugural, fundacional, una vez aprobada en su creación en la Constitución del 99. Durante su desempeño en ese organismo, destaca su designación como representante ante la Comisión Investigadora de los Hechos Ocurridos en Venezuela en 2002. Continuó su función pública hasta la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Desde 2014, acompaña a víctimas en ejecuciones extrajudiciales y obviamente sus sobrevivientes, en el contexto de manifestaciones pacíficas y desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas por persecución política. A tales efectos es certificado para el acompañamiento en el dolor y crisis, así como también para procesos de reconciliación y perdón, y en tanto su desempeño como defensora de derechos humanos se hace de la perspectiva psicojurídica y cultura de paz. Así que, bueno, impresionante la trayectoria, las funciones y las atribuciones. ¿Cómo estás, Marta? Siempre honrada de poder conversar con usted, doctor, y con toda su audiencia. Muchísimas gracias por el apoyo y por el acompañamiento. No, nosotros estamos muy contentos, todo el equipo de RCR 750 y por supuesto de Monitor de Derechos Humanos, dispuesto, complacido y disponible para conversar contigo, que siempre traes enorme cantidad de iniciativas, proyectos y también tus preocupaciones, obviamente, ¿no? Quisiera que nos hablara un poco, una semblanza de la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Es verdad que Venezuela se arregló? ¿Qué impacta esto en los derechos humanos? Después hablamos de los proyectos. Sí, pues ciertamente nos ha preocupado muchísimo los efectos que esa matriz de opinión impulsada desde el gobierno nacional pues pretende asegurar una normalización de la crisis, una superación de la crisis, señalar que Venezuela está en un franco proceso de avance y de mejoría, ¿no? En todos los sentidos, no solo en cuanto a la crisis de derechos humanos que hemos afrontado a lo largo de las últimas décadas, sino también en todo lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja. Lo cierto es que lamentablemente eso no es cierto. Al contrario, desde nuestra organización, acompañando a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, casos de presos políticos, torturas, desapariciones forzadas, pues definitivamente debemos asegurar
que lejos de normalizarse la situación, lejos de mejorar la situación, hay un agravamiento en la misma. Y el agravamiento viene dado porque seguimos teniendo un 95% de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas. ¿Y por qué digo que se agrava? Pues porque entonces tenemos a unas víctimas. Aló, aló, se fue la conexión. Aló. Que se está perdiendo la evidencia y la posibilidad de que avancen hacia la justicia. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Disculpe. Ahora sí. Le decía que hablo de un agravamiento porque en el caso de ejecuciones extrajudiciales se mantiene un 95% de impunidad y sabemos que el tiempo opera en contra de que haya justicia. Se va perdiendo, por supuesto, se van perdiendo pruebas, se van perdiendo testigos, se va perdiendo incluso las capacidades de las víctimas indirectas de insistir en esos procesos. Entonces, esa intención de detener, de paralizar esos procesos definitivamente favorece la impunidad. Pero seguimos teniendo también al día de hoy en Venezuela, según registros de nuestra organización, más de 300 presos políticos, entre ellos 23 mujeres, sometidos a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sus familiares que tienen que sufrir los impactos de una emergencia humanitaria compleja, de una de las inflaciones más grandes del mundo, pues tienen la carga de satisfacer las necesidades de alimentación, de suministro de medicinas, de alimentos e incluso de agua potable a sus familiares presos por razones políticas. Evidentemente, entonces, lejos de hablar de una normalización, nosotros con toda responsabilidad hablamos de un agravamiento de la crisis que nos distancia de nuestras expectativas de justicia, por supuesto, y de reparación para las víctimas. Una aclaratoria, Marta, porque asombra que todavía no haya bajado el índice de impunidad de ejecuciones extrajudiciales, que como hemos hablado en otras ocasiones son casos que se tramitan nada más que con los mandos bajos. ¿Ha habido alguna mejoría en el 100% de la impunidad de los altos mandos, de la cadena de mando? ¿Ha habido algún cambio? En lo absoluto, doctor. No, en lo absoluto. Se mantiene el 95% respecto a autores materiales o perpetradores y un 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. No hay avances en investigaciones genuinas ni transparentes respecto a los altos mandos. Bueno, eso habla muy seriamente de un tema que sigue pendiente, ¿no? Que es la impunidad y justamente la desmemoria, ¿no? Un poco lo que hemos conversado en estos días también privadamente sobre el tema de, al haber impunidad, no hay registro legal de lo que ocurre, no hay justicia retributiva y por lo tanto se hace imposible la justicia restaurativa. En otras palabras, hay una desmemoria, ¿no? Entonces, seguimos en la misma cifra de hace más de un año, 95% de impunidad sobre autores directos y respecto a la cadena de mando, un 100%. Bueno, un drama, por lo tanto, la situación no se ha arreglado, ya queda claro el concepto. No sé si tienes algo más que decir, creo que vas a hablar también de Sí. desapariciones forzadas, ¿no? Sí, sí, y del tema de los presos políticos, que definitivamente Sí. es verdaderamente dramático en este momento. Tenemos, como le digo, más de 300 personas presas por razones políticas en Venezuela. La situación de estas personas va empeorando sus condiciones físicas en consecuencia de las torturas y de las condiciones de reclusión, y sus familias, pues, terriblemente impactadas por esto. Recordemos que la mayoría de los presos políticos son hombres y eran antes, pues, el soporte económico de sus familias. Entonces tenemos a familias totalmente empobrecidas en situación de orfandad que siguen de nuevo cargando, soportando con el peso de suministrarles pues alimentos, medicinas. Tenemos un caso dramático, un joven del estado Lara con Asperger, tiene condición de Asperger y autismo leve. Este muchacho fue privado de libertad hace ya más de 2 años. Su madre es una señora de 83 años que vive en Barquisimeto, estado Lara. A lo largo de los más de 2 años de prisión, ha podido solo ver a su hijo en una ocasión porque no dispone de los recursos económicos para trasladarse a Caracas. Este muchacho se encuentra, pues, o sea, sus necesidades son satisfechas gracias a la caridad de algunas personas que se han enterado de su situación y van y le suministran alimento y dotación de insumos higiénicos y dotación de medicina.
Este es un caso como muchos otros de los que pudiera hablar y que creo que deja muy claro la situación terrible que se está viviendo respecto a los presos políticos de nuestro país. Ese es un caso patético, si yo lo recuerdo. Lo que no recuerdo es el nombre, ¿puedes mencionarlo? Darío Estrada, Darío Estrada. Sí, es bien Su importante. residencia, sí. A él lo sacan de su residencia, doctor, un 24 de diciembre a la medianoche. No había energía eléctrica en su sector. Llega un grupo de funcionarios de seguridad del Estado, lo sacan de su residencia y aparentemente pues lo que originó su detención es que estaba integrado a un grupo de WhatsApp de la comunidad donde se compartían pues mensajes de todo tipo. El chico señala que él jamás participó ni hizo ningún tipo de señalamientos en ese grupo, pero solamente pues por formar parte de ese grupo fue detenido y al día de hoy está siendo acusado por haber participado pues supuestamente en un plan de desestabilización. Bueno, eso es cada día más recurrente, ¿no? O son los famosos juicios farsa que se realizan por hechos banales, hechos tontos, que no tienen ninguna significación, pero que son vistos, como se veía en la época de Stalin, en el año 38, con la gran purga de opositores o enemigos del pueblo, y así sucesivamente. Bueno, muy lamentable, no olvidemos el nombre de Darío Estrada, de Barquisimeto, quien vive de la caridad producto de una prisión injusta, de una detención arbitraria, y bueno, la desolación que es ser preso político en este país. También los llamados presos sociales, ¿no? Que es una denominación que por lo menos trata de dignificar a ese título eh, denigrante de los presos comunes, entre comillas, ¿no? Que también están a la deriva, porque Así es. la situación de los presos en Venezuela es un drama, como siempre he comentado, en el Observatorio de Prisiones. Pero vamos a lo nuestro, vamos al tema. Tú decías que son más de 300 hombres y hay unas cuantas mujeres. ¿Puedes precisar eso y en qué condición se encuentran las mujeres por Sí, doctor. prisión política? Sí, según nuestros registros son 316 presos políticos actualmente en Venezuela y de ellos 23 son mujeres. La situación de las mujeres, además, por supuesto, supone una violencia además terrible en contra de ellas. Podemos hablar de dos casos que recientemente se han comentado muchísimo, acusadas en el llamado caso del dron o intento de magnicidio. Una de ellas perdió su embarazo con 3 meses de gestación como consecuencia de las torturas. Al día de hoy prácticamente no puede caminar. Sin embargo, durante el juicio le era impedido se desparada de la silla de ruedas, de tal manera que tenía que ser cargada y colocada en las sillas del tribunal. Esta mujer ha sufrido las más terribles torturas y recientemente ha sido condenada a 30 años de prisión. Lo más dramático es un caso verdaderamente espeluznante. Esta mujer cuando es detenida ni siquiera sabía lo que era un dron, mucho menos el significado de la palabra magnicidio, y sin entender por qué al día de hoy está condenada a 30 años de prisión. Puedo hablar de Ángela Espósito, una mujer brillante, Esa es graduada, ella, así se llama no, ella, no, Ermilendris es esta de quien acabo de es hablar, Milendis. Ermilendris. Y le puedo Emilendis. hablar de Ángela, una bióloga graduada de la Universidad Simón Bolívar, summa cum laude, una mujer con decenas de artículos de investigación publicados en revistas internacionales arbitradas. Esta mujer fundó una organización de protección de animal, protegía a animales en situación de calle y pues le llamaron para que cuidara a las mascotas de unos presos políticos. Ella pues tomó a estas mascotas y la llevó a su refugio. Fue también detenida, desaparecida por más de un mes, sometida a terribles torturas. Le puedo decir que incluso el cuero cabelludo le fue arrancado como consecuencia de las torturas y al día de hoy Ángela ha sido condenada a 24 años de prisión por el mismo caso. Hablar de estas dos mujeres es hablar del drama, de la violencia, de la hazaña. ¿Puedes repetir el apellido de Mirlendis, por favor? De la crueldad con la que está la responsabilidad por ser mujeres. Sí, puedes hablar, repetir el apellido de Mirlendis, por favor. Disculpe. El apellido de Mirlendis.
Emirlendrix Hernández y Ángela Espósito. Ok. Sí, es para anotarlo en el chat, que es muy importante la evocación de sus nombres. Así es. Tú me dices que ella es egresada, Ángela Espósito es egresada de la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Sí, sí, con mención cum laude, doctor. Una mujer verdaderamente brillante, con una trayectoria profesional extraordinaria. Como le digo, fundó una organización de protección de animal y justamente en el ejercicio de esa labor, pues es finalmente involucrada en este caso y bueno, al día de hoy condenada a 24 años de prisión. Además son penas draconianas, ¿no? Así Por es. delitos improbados y digamos que por situación totalmente circunstancial. Eso que cuentas tú de la de cuidar unos perros, ¿qué relación tiene con el hecho que se le imputa? ¿Sí? ¿Cuál es el vínculo? Bueno, y lo terrible, doctor, es que uno de los delitos por los que se le acusa fue financiamiento al terrorismo, y la mujer lo que hacía era alimentar unos perros, unas mascotas de unos presos políticos, ¿no? Que irónicamente le fueron entregados, porque estos perros eran de un preso político, les son entregados a la fundación que ella dirigía para que los cuidara, y bueno, luego entonces termina involucrada en este caso. Pero además es un disparate desde el punto de vista técnico, porque ese delito tiene que ver con actividades dirigidas a un Así hecho es, que pretende así es. causar terror en la población y en consecuencia dominar por el terror, que nada tiene que ver con cuidar unos perros, ¿no? Bueno, qué drama, qué drama, qué drama, además, la falta de precisión técnica, la piratería terminológica y tipológica en esta materia, ¿no? Si tuviera un Estado de Derecho, eso sería revocado por una Corte de Apelaciones, es decir, nunca se procesaría. Jamás, Y además, eso un jamás. juez de control, un tribunal de control lo borraría, pues, de las imputaciones. Terrible, No doctor, que tiene. estas mujeres dieron testimonio de las torturas de las que estaban siendo víctimas en audiencia y sin embargo ni los fiscales ni la jueza pues iniciaron los procedimientos correspondientes. Ellas dejaron testimonio de todas las torturas en las audiencias de juicio y eso no significó en lo absoluto que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Algunos de los acusados en ese caso señalaron en audiencia a sus torturadores que estaban allí en la audiencia y no pasó absolutamente nada respecto a esas denuncias. Bueno, eso evidencia primero que es de una valentía ya en el rango de desesperación decir eso frente a los torturadores, porque lo que va a ocurrir cuando te devuelvan al mismo sitio es que te van a torturar. Las reglas de Estambul impiden ese tipo de cosas, ¿no? Y lamentablemente si los fiscales y los jueces no hacen nada, pues bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Vuelven al mismo sitio y seguirán siendo torturadas, ¿no? Así es, así es. Bueno, es un registro realmente gravísimo, pero qué bueno que hayas mencionado estos dos casos tan notorios y tan terribles que conmueven, pues sacuden por lo dramático, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de un proyecto que es inminente su realización, que lleva a cabo Justicia, Encuentro y Perdón, que tiene que ver con las sillas vacías. ¿Qué es eso? Sí, doctor. Esta es una iniciativa de Movimiento Vinotinto, una organización aliada, y Justicia, Encuentro y Perdón. Hemos acompañado, esta es la quinta edición de Sillas Vacías. Tenemos 5 años realizándola de forma consecutiva. A lo largo de años, esta actividad busca homenajear a las víctimas, sin duda alguna, de rendirles homenaje, tributo, al mismo tiempo, pues por supuesto, necesidad de construir memoria histórica y memoria social respecto a estos hechos. Pero en este año en particular, pues de nuevo, ratificar las demandas de justicia, pero incidir en voz de las propias víctimas en cuanto a la necesidad de que sea renovado el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, pues encuentran las víctimas y las organizaciones de derechos humanos allí
pues una absoluta, un espacio seguro y que de alguna manera renueva nuestras expectativas de justicia, ¿no? Entonces, en el marco de la realización de esta quinta edición, queremos insistir de nuevo en esa necesidad. Sí, buenísimo, sí, continúa. Le decía que consiste pues en ubicar sillas en los diferentes lugares donde vamos a llevarla a cabo, sillas vacías, con los nombres de las personas que han sido asesinadas en ejecución de este patrón de persecución política. Recordar que las sillas de muchos hogares de Venezuela quedaron vacías como consecuencia de ese patrón. ¿Y se van a exhibir en público esas sillas vacías? Así es. Acá en Caracas va a ser en la Plaza del Rectorado de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, perdón. Vamos a sacar unos pupitres a la Plaza del Rectorado y allí vamos a colocar los nombres de los muchachos, pero lo mismo va a pasar en diferentes ciudades de Venezuela, en Valencia, en Barquisimeto, en San Juan de los Morros, en Trujillo, en Mérida, en Sucre, en Anzoátegui. Estamos logrando, afortunadamente, colocar las sillas vacías en zonas emblemáticas de todas las ciudades del país, pero también a nivel internacional. Vamos a tener sillas vacías en Miami, en Bélgica, en Argentina, en Colombia, en Austria. Hemos logrado, como le digo, a lo largo de estos 5 años, con un esfuerzo grandísimo de Movimiento Vinotinto, al que nos hemos ido sumando muchas otras organizaciones, poder aumentar el número de ciudades. Oye, estoy impresionadísimo porque hay que ver la logística que implica todo eso, ¿no? La coordinación y sobre todo la participación de tanta gente en el extranjero. Así es. ¿Cuántas personas cuenta ese proyecto? Como le digo, esto ha ido surgiendo, o sea, empezamos en el 2017, Movimiento Vinotinto y nosotros, y bueno, fuimos colocando en las ciudades donde teníamos víctimas agrupadas, ¿no? Entonces Caracas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Táchira, y a lo largo de estos años otras organizaciones regionales se han ido sumando a la iniciativa y eso es lo que ha permitido abarcar todo el territorio nacional. Hay organizaciones de todo el país que se han ido sumando y también debo anunciar que la Red Global de la Diáspora este año decide sumarse, pero también otros grupos de venezolanos organizados en diferentes ciudades del mundo han querido apoyar y pues ellos mismos han dispuesto la logística necesaria para la colocación de las sillas. Oye, qué impresionante, ¿no? Y qué bueno además que estén participando activamente venezolanos que están en la diáspora, desagregados por aquí y por allá, y que esa emigración forzada se permita construir país y construir memoria, ¿no? Que esa es parte de la idea. Bueno, mira, estamos ahorita en este momento empezando el tiempo para los anuncios institucionales. Vamos a interrumpir unos breves minutos y regresamos con los temas que nos han traído hasta acá. Vamos a hablar del proyecto que llevan internacionalmente tanto JEP como otras ONGs de Cuba y de Nicaragua, que se llama Retratos Humanos. Nos vas a hablar de eso, las historias de presos políticos en Cuba y Nicaragua, y también los duelos de ti y los duelos de mí, que yo creo que son ambos proyectos interesantísimos, sobre los cuales yo creo que vale la pena que la comunidad de Monitor de Derechos Humanos esté enterada. Bueno, volvemos en unos minutos con Marta Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón. Ya regresamos. Gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan.
Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy buen mediodía para todos los oyentes de este programa. Estamos con Marta Tineo de Justicia Encuentro Perdón. Estuvimos conversando de varios casos que demuestran que Venezuela no se ha arreglado. Y mencionaba Marta el caso de Emir Lendris Benítez, persona que está prisionera con 30 años de cárcel, condena, y además de eso perdió su bebé por causa de las torturas. Y también mencionamos el caso de Ángela Expósito, egresada cum laude de la Simón Bolívar, también condenada esta vez por 24 años por cuidar a unos perros. Y se le atribuye que eso es un acto de financiamiento del terrorismo. Vaya categoría, ¿no? Pero entonces quedamos en hablar de los nuevos proyectos, ¿verdad? Ya conversamos sobre las sillas vacías y vamos a hablar de los nuevos proyectos que lleva a cabo Justicia Encuentro y Perdón. Me decías, Marta, adelante.
lunes, doctor, vamos a estar en un evento que se va a realizar de forma paralela a las 77 sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un evento en el que participamos 3 organizaciones, una de Cuba, una de Nicaragua y Justicia, Encuentro y Perdón por Venezuela. En este evento pues procuramos mostrar la realidad justamente de los presos políticos, la situación de los presos políticos en cada uno de estos países, alzar la voz por ellos y por sus familias, por supuesto, procurando generar las voluntades necesarias para que ocurra la liberación de todas estas personas. Pero además para incidir de forma determinante en la decisión que debe tomarse respecto a la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela. Queremos alzar la voz, queremos además mostrar a toda la comunidad internacional de qué forma estos sistemas autoritarios pues colocan en riesgo a toda una región, ¿no? Poner allí el alerta, ¿no?, necesario respecto a lo que está pasando en estos países y a lo que lamentablemente se dirigen este tipo de sistemas. Un poco pues también para generar de nuevo voluntades que nos permitan no solo detener este horror, sino que se adelanten los procesos de justicia necesarios. Eso me parece muy bien intencionado y me llama también la atención, sobre todo, la necesidad de prorrogar ese mandato. Sabemos pues que las Naciones de Myanmar. Además, habla de una cosa muy importante que es la misión de determinación de los hechos. Yo creo que valió la pena ahondar un poquito en eso, porque ¿por qué es importante que se prorrogue su mandato? ¿No es suficiente ya? No, doctor, no es suficiente. Primero, las razones que motivaron la constitución de esto tiene que ver justamente con las terribles violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela. Comenzamos el programa señalando que esas violaciones, esas gravísimas violaciones a los derechos humanos, que además han llegado a señalamientos tales como que hay suficientes razones para considerar que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad, se siguen cometiendo al día de hoy. Es decir, no estamos hablando de una historia que pasó y que ahora queremos de alguna manera generar espacios de justicia y de reparación a las víctimas. Eso sigue pasando al día de hoy. Es decir, los motivos que la motivaron se mantienen de forma idéntica. Hay un agravamiento de la crisis, como lo señalamos también, pero al mismo tiempo en ese mecanismo vemos depositadas nuestras expectativas de justicia. No solo porque se están estableciendo bajo la rigurosidad necesaria las eventuales responsabilidades, se está haciendo la narración exhaustiva según los estándares internacionales más elevados de cómo han ocurrido estos hechos, cuáles son las responsabilidades, quiénes han participado en esto, sino de nuevo porque es el único mecanismo que nos acerca a que se produzcan procesos judiciales genuinos dentro o fuera del país para de alguna manera establecer las responsabilidades penales individuales de quienes han cometido esos crímenes, pero también para reparar a las víctimas. Vemos también en este mecanismo las recomendaciones necesarias y que si finalmente son acatadas por el gobierno venezolano nos pudiéramos acercar a un real proceso de reinstitucionalización del Poder Judicial, del sistema de justicia todo, y en consecuencia de nuevo las víctimas pudieran tener justicia, pero además reparación integral. Entonces para nosotros es urgente que el mandato sea renovado, los hechos se siguen cometiendo, necesitamos este mecanismo para que se sigan de alguna manera estableciendo los patrones, identificando a los responsables y en consecuencia favoreciendo los procesos de justicia. Hay algo bien interesante dentro de toda esta reflexión que hace, Marta, que cuando señalas y repites que es el único mecanismo que nos ha acercado a que se realicen investigaciones relevantes y genuinas, ¿no? Hay un hecho constatable, que es que los lapsos procesales del procedimiento ante la CPI son lentos. Y en este momento está detenida ese proceso de investigación por la necesidad de que haya un planteamiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares y que ésta se pronuncie
lo cual en esos dos momentos va a llevarse un tiempo, ¿no? Y lógicamente eso nos acerca pues a la idea de que los lapsos procesales son lentísimos, pero mientras tanto, ¿qué hacer? Ahí es donde se justifica justamente que la misión de determinación de los hechos siga precisando con determinación, y valga la redundancia, pero sobre todo con la exactitud y la certeza, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quiénes pueden ser los posibles responsables? Es verdad que es importante que los responsables directos sean, digamos, llevados a juicio, pero lo más importante es que se señale a los máximos responsables, es decir, quiénes tomaron esas decisiones, quiénes las ejecutaron. Es decir, eso que llamaba Teodoro Adorno, ¿quiénes son los asesinos de escritorio, los delincuentes de escritorio? Los que toman la decisión fríamente, como lo hacía Eichmann en su momento, ¿no? Ahí es donde hay que apuntar, no solamente a los autores directos, ¿no? Entonces creo que lo que señalaba sobre este mecanismo es bien pertinente, ¿no? Y es necesario. Yo coincido con ustedes en esa exigencia, ¿no? Ahora bien, ¿creen que van a ser escuchadas esos planteamientos? Bueno, pues tenemos que insistir, doctor, tenemos que insistir. Esta solicitud ha sido presentada por más de 100 o avalada por más de 125 organizaciones nacionales e internacionales. Pues todo el movimiento de derechos humanos de Venezuela, pero también de la región, estamos tratando de nuevo de insistir en esta necesidad. Son las víctimas quienes lo reclaman. En el evento del próximo día lunes, pues van a tener espacio las víctimas para a viva voz solicitar esto. No solo narrar sus historias, mostrar este drama del que hablamos en el corte pasado. Yo mencioné unos casos que considero que son casos luz a efectos de mostrar, ¿no?, la dimensión de lo que está ocurriendo. Siempre será valioso que las víctimas puedan ser escuchados. Ese es un espacio donde van a ser escuchados relatos de algunas víctimas y creemos que definitivamente eso puede movilizar hacia la acción. Y hay acciones muy concretas y definitivamente la renovación del mandato de la misión es una de esas que puede asumir la comunidad internacional a favor de que cesen las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pero también de nuevo que las víctimas tengan expectativas reales de justicia y de reparación integral. Hay un tema también que va en paralelo, y es que acaba de ser designado el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y además fue una designación unánime, que es algo que creo que pocas veces ha pasado, ¿no? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Renovamos nuevas expectativas allí. Entendemos que el mandato, o durante su mandato, la alta comisionada Bachelet, pues no podemos negar que hizo pues un trabajo que permitió de nuevo impulsar todos estos mecanismos, dejar en evidencia de nuestro país a lo largo de estas últimas décadas, pues esfuerzos de mediar, sobre todo en casos y temas específicos. Sin embargo, luego entendimos que hubo como un momento en el que ya, ¿no?, como que ya no se podía hacer mucho más, o consideró desde su mandato que ya no era posible hacer mucho más. Con esta nueva designación nosotros tenemos las expectativas de que el tema de Venezuela vuelva a colocarse en todas las agendas con la contundencia y con la urgencia que requiere. Así que en esta nueva designación tenemos grandes expectativas y esperamos poder trabajar de forma coordinada y conjunta con esa oficina a favor de las víctimas. Entiendo. Sobre todo, sí, no diga. ¿Entiendes qué? Adelante. Pues así pues ha quedado muy en evidencia según las primeras intervenciones o todo lo que sabemos, ¿no?, de la trayectoria profesional del nuevo alto comisionado. Así que creemos que va a ser posible tener en esta persona, en estas autoridades, pues el apoyo necesario. Sí, yo creo que se destaca por ser un experto calificado, reconocido, bien evaluado, que sobre todo no tiene inclinaciones políticas. Digamos, se debe más a su profesión que a sus creencias ideológicas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Le da independencia, le da solvencia moral y permitirá ir más a fondo. Y hay un elemento muy importante, pues que sus recomendaciones, sobre todo las del legado de la señora Bachelet, tienen que ser supervisadas.
porque sería muy triste que una vez que quedan esas recomendaciones allá, no hubiera seguimiento. Y tiene que haber seguimiento, aparte pues de que hay nuevas variantes dentro de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo creo que todavía no se ha sido exhaustivo con el arco minero. Y yo Entre creo que, tantos temas. aprovechando que la oficina del alto comisionado está asentada aquí, que se coordina acá con autoridades nacionales, es muy importante su voz, su experiencia, sus consejos y sobre todo sus indicaciones acerca de las prioridades. Yo creo que es un tema muy importante. Pero bueno, hay otro proyecto también en marcha, que me gustaría que hablaras de ello en los minutos que nos quedan, Marta. Sí, estamos terminando de producir un seriado de 5 testimonios. Lo hemos titulado Los duelos de ti, los duelos de mí. Son los testimonios de 5 madres venezolanas. Algunas de ellas, pues sus hijos fueron asesinados en el contexto de manifestaciones pacíficas, otras madres de preso político y otras 2 madres de 2 jóvenes que quedaron pues en una discapacidad permanente terrible, con parálisis. Hay uno que quedó cuadraplégico y otro quedó en silla de ruedas como consecuencia de las heridas que recibieron en el contexto de manifestaciones. Con este seriado no solo queremos hablar de los casos de estos 5 jóvenes, sino también queremos hablar de esas madres, de cómo la vida de esas 5 mujeres fue pues cambiada terriblemente por el dolor, el drama al que se deben enfrentar al día de hoy, pero además la revictimización de la que son víctimas, pues de nuevo ante procesos judiciales que en lo absoluto las acercan a la justicia y a la verdad y mucho menos a la reparación, pero como además son impactadas como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja. Escucharemos a la madre de un preso político y todo lo que tiene que hacer para abastecer a su hijo, pero hablaremos también con las madres de estas 2 personas que quedaron en sillas de ruedas y cuáles son sus necesidades de atención médica para sus hijos y cómo sortean todas esas necesidades, y hablaremos con las madres de asesinados en protesta y nos contarán cómo han vivido todo este proceso, todos estos procesos de impunidad. Entonces, con el relato de estas mujeres queremos, una vez más, mostrar la dimensión del daño, pero además construir memoria y además generar la sensibilidad social necesaria para que sigamos acompañando a las víctimas. Es un evento que tenemos previsto realizar el próximo 6 de octubre en los espacios del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, acá en Caracas, y pues además vamos a mostrar los enfoques de diferentes especialistas, ¿no? Abogados, psicólogos, historiadores, también artistas plásticos e incluso periodismo, para que muestren de alguna manera cómo desde el periodismo de investigación y la producción audiovisual se puede generar y se pueden dejar testimonios de esta naturaleza que de nuevo coadyuven en la construcción de memoria, pero también en esa reparación integral a la víctima y en esa concientización social del daño. Bueno, me llama la atención de este proyecto, que me luce súper interesante y que hay que apoyarlo, que está centrado en mujeres mamás, cuyas vidas han dado un vuelco por la tragedia, ¿no? ¿Puedes hablarnos de alguno de esos casos y, si es posible, mencionar el nombre de esa mamá y de ese hijo? Claro, claro. Tenemos a la señora Julieta Valles del estado Táchira, madre de Luigi Guerrero, por ejemplo. Él fue asesinado en las manifestaciones del 2019. Pero también tenemos a la madre de Daniel Infante. Daniel Infante quedó pues cuadraplégico, postrado en una cama, sin capacidad de hablar, porque además el disparo lo recibió en la cabeza y quedó pues sin ninguna movilidad y además sin capacidad de comunicarse de ningún tipo. Y como su madre está pues desde el año 2017 postrada con él en una cama, asistiéndolo, como debió abandonar su trabajo y toda su vida para dedicarse a este joven que además requiere asistencia médica permanente y cuyos insumos son altamente costosos, y bueno, como ella busca de alguna manera sobrevivir en esta situación. Hablaremos también con la madre de un preso político, hablaremos con la señora Janet del estado Lara, la mamá de Joyner Peña. Hay que recordar, Joyner fue asesinado en las manifestaciones del 2017, era un chico también con condiciones especiales y sin embargo, bueno, fue asesinado en medio de toda esa violencia que se vieron en las calles de nuestro país, y cómo Janet sigue desde su más genuina necesidad procurando justicia, aun cuando al día de hoy ya van 5 años
de impunidad por el asesinato de su hijo. Es decir, son relatos verdaderamente dramáticos, pero al mismo tiempo aleccionadores, porque estas mujeres nos muestran cómo el amor de una madre y una mujer es capaz de sobreponerse a dramas tan terribles y sin embargo seguir luchando y seguirnos alentando a todos nosotros y dándonos ejemplos de resiliencia y de resistencia y de dignidad. Sí, es impresionante, ¿no? Tú decías que Julieta Vázquez Julieta Ovalle es la madre de Luigi Guerrero. Ovalles, de Sí, Gianni, Julieta ¿cómo se Ovalles. llama? Luigi Guerrero es su hijo, él fue asesinado en el 2019 en San Cristóbal, estado Táchira. Hablamos del caso de Janet Hernández, por eso me confundí antes con Hernández. Janet Hernández es la madre de Joyner Peña en el estado Lara, Barquisimeto, estado Lara, asesinado en el 2017. Tenemos el caso de Daniel Infante, este es el joven que recibió un disparo en la cabeza, que lo dejó en estas terribles condiciones. Está también la señora María Olga, la madre de un preso político. Es decir, son 5 testimonios que estamos terminando de producir y que vamos a proyectar en ese espacio. Sí, yo creo que esa metodología de trabajo de casos es elocuente y lo que tú dices para la experiencia es además muy aleccionadora, ¿no? Porque da un ejemplo de esperanza, de resiliencia, de resistencia, de dignidad. Yo creo que es uno de los temas más delicados, ¿no? Frente a una justicia lenta que no funciona y que no tiene interés alguno de resolver jurídicamente cada caso, ¿no? Sí. Entonces Así es. pasan Y que requieren además nuestro apoyo, doctor, que hemos querido seleccionar estos casos porque de nuevo vamos a ver a estas familias terriblemente impactadas, no solo por la tragedia, sino económicamente, y que requieren auxilio y que demandan pues la solidaridad de todos nosotros. Por eso la selección de 2 casos de personas que quedaron en estas terribles condiciones, a ver si de allí también, desde este espacio, podemos generar algún tipo de auxilio para esas familias. Sí, porque no se cuenta con el Estado, ¿no? Absolutamente. No solo no se cuenta con el Estado, los medicamentos no se consiguen en el país, son de alto costo. Estas mujeres sobreviven de nuevo a la caridad de muchos, al auxilio de otros, intentando hacer cualquier cosa, trabajando desde sus hogares. O sea, situaciones verdaderamente dramáticas, y creo que es importante que nosotros nos comprometamos con esas historias y procuremos desde las organizaciones de la sociedad civil y de todas las instancias posibles, pues ayudar a estas personas. Me parece muy importante y loable que estén haciendo eso. Ahora bien, estamos ya en la proximidad del final del programa y quería que hablases un poquito en general de qué recomiendas a las ONGs, a los grupos de derechos humanos, a la juventud, a las otras madres, respecto de lo inmediato y sobre el futuro. ¿Qué recomiendas? Definitivamente creo que nos corresponde unirnos cada vez más, soportarnos unos a otros, acompañarnos unos a otros, ante un Estado que insiste en muchas formas de violencia, y una de esas de nuevo es la impunidad y el abandono y la desasistencia. Pues nos tenemos a nosotros, y desde el acompañamiento emocional, desde el apoyo, desde el intercambio de estas historias, pero con la intención de ayudarnos, de auxiliarnos, creo que podemos hacer mucho. Es, creo que, la más inmediata ayuda que nos podemos dar, y sin duda a partir de allí fortalecernos y seguir impulsando todos los procesos necesarios, generando todas las acciones necesarias para insistir en que haya justicia, en que haya verdad, en que las víctimas sean reparadas y que definitivamente tengamos conciencia del daño tan terrible que hemos sufrido como sociedad, y en consecuencia nos fortalezcamos en principios, en valores, para luego que logremos recuperar este país, porque lo vamos a recuperar y lo vamos a reconstruir, lo hagamos desde la convicción absoluta de que hechos tan terribles no se pueden volver a repetir. Definitivamente unirnos, acompañarnos amorosamente e insistir, hacernos el relevo. Cuando uno se cansa, pues el otro tiene que tomar las riendas y continuar, porque no podemos pararnos, es imposible desistir de las expectativas que tenemos de justicia y de reparación. Sobre todo que el camino es largo, ¿no? Y los procesos son lentos. Yo vuelvo a ese requerimiento que vas a hacer junto con los colegas de Cuba y de Nicaragua,
respecto a la misión y agrego el tema de la oficina del alto comisionado. Ambos deben poner el foco en Venezuela y continuar con su trabajo. No puede quedarse su tarea finiquitada en lo que hizo por un lado la señora Bachelet. Tiene que ser supervisado, tiene que ser seguido, monitoreado los cambios y por supuesto continuar indagando profundamente como lo viene haciendo la misión de determinación de los hechos. Y entender, doctor, que son mecanismos que se complementan, que no son excluyentes. Lo que se puede generar desde la Oficina del Alto Comisionado es distinto, sin duda alguna, a lo que se está haciendo desde la misión y evidentemente, como usted lo mencionó, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un proceso mucho más lento, mucho más largo, que en este momento está todavía esperando la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para que esa investigación pueda proseguir. Entonces, entender que son mecanismos que se ayudan, que se apoyan, que se alimentan, todos necesarios, ninguno excluyente. Así es. Te agradezco muchísimo, Marta, de verdad. Estoy muy feliz de haber conversado contigo. Estoy seguro que vamos a tener ocasión de volver a hablar, de volver a insistir en estos temas y en apoyar esa misión que tiene Justicia, Encuentro y Perdón, junto con tantas ONGs que vienen trabajando con tanta pasión por Venezuela. Muchas gracias y nos seguimos viendo hasta el próximo miércoles. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó